Jacobson, yo soy docente de Ciencias Sociales, he ejercido como coordinador del Colegio Benposta. Al día de hoy trabajo con procesos de aceleración en educación, con el distrito en el Colegio Guillermo León Valencia y también el Colegio Benposta en educación por ciclos, con población vulnerable, población que ha estado fuera de los colegios en un proceso de desescolarización, y estamos en ese proceso de integración con niños y niñas que han sido víctimas también del conflicto armado como posibles combatientes en un proceso de restitución de derechos. Estudio, soy licenciado en Ciencias Sociales, tengo una especialización en Gerencia de Proyectos Educativos y una maestría en Infancia y Cultura. Si hablamos de educación, tenemos que entender la educación como un sistema que incluye diferentes procesos formativos que buscan unos objetivos, unos métodos, unos modelos y que pues obviamente unas conclusiones. Sin embargo, estas conclusiones u objetivos o metas a cumplir tienen un proceso evaluativo que puede ser cualitativo y cuantitativo según diferentes estándares nacionales e internacionales. Si hablamos de educación con base a la cultura y a la política, pues tenemos que hablar del poder. Y en definitiva, un sistema educativo se define de acuerdo a unos intereses políticos que responden en nuestro sistema contemporáneo actual a un sistema capitalista, a un sistema que se enfoca en el individualismo y en el desarrollo de ciertas habilidades, ya sea según el país, en un orden obrero, en un orden tecnológico y en algunos casos particulares en desarrollos comunitarios. Si hablamos de cultura tenemos que entender varias cosas. Uno es que nuestra cultura ya no es tradicionalista, ya no es un conjunto de significados como diría Clifford Geertz, que funcionan por décadas y generación en generación, que se transmiten de generación en generación. Ya no es así, mantiene, pero en algunos centros rurales de nuestro país. Pero del resto, nuestra educación sencillamente corresponde más a un sistema capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura que se fomenta en los dispositivos ideológicos, como lo diría Althusser, esos dispositivos ideológicos del Estado, como son la escuela, la familia, los medios de comunicación, en este caso la escuela, el aula, viene a ser un producto más de una necesidad. Y entonces la cultura se convierte, como diría Zygmunt Bauman, en un entramado de significados que corresponden más a la generación constante de unas necesidades que se transforman, cambian y pierden vigencia, y luego hay que generar otras nuevas. Es decir, la cultura se vuelve consumista, en términos y palabras de él, se vuelve líquida. Es decir, que se compra, se usa, se bota, se recicla y vuelve a comenzar un ciclo de significados. De ahí surgen muchas culturas urbanas, pero si hablamos desde la educación, pues tenemos que hablar que se vuelve una necesidad imperativa el ligamiento de la educación o la escuela con el sector productivo económico. En este sentido, la cultura o la educación que se forma ahí es una educación basada más en los hábitos y en la respuesta a esa necesidad económica. Entonces formamos buenos ciudadanos. ¿Para qué? Para que sean útiles a la sociedad en la producción y reproducción del mismo sistema, como agentes del Estado o ciudadanos que trabajan y son empresarios o emprendedores. Esa es la nueva cultura que se nos enseña y que pues al día de hoy está muy ligada con el liderazgo, el coaching empresarial, con diferentes relaciones internacionales y económicas que dependen más de el desarrollo científico enfocado a la producción y generación de riqueza. También existen, paralelo a esto, los movimientos de resistencia, que son movimientos comunitarios que buscan otro tipo de educación
y otro tipo, digamos, entendiendo como sistema de educación, otro tipo de resignificación cultural del poder y del sentido de la formación humana. Y es que hay que tener claro que esta resistencia podemos encontrar grupos indígenas que reivindican el derecho a su existencia, a sus significados y a su forma particular de cultura, entendiendo no solo el sentido económico, sino el sentido cósmico de la existencia. El futuro de la educación para mí me parece que depende de los movimientos que tenga en esta sociedad. Y depende mucho de los poderes internacionales, que evidentemente son poderes de multinacionales. Con toda esta pandemia, por ejemplo, el sistema educativo en Bogotá se encuentra en una crisis porque al adoptar un sistema virtual excluye y segrega a los estudiantes que no tienen la capacidad, o más bien a los padres de familia que no tienen la capacidad para tener un celular, acceso a internet y manejo de programas para que sea efectivo. Espero que este comentario haya sido de gran aporte para esta materia y bueno, espero que si tienen alguna duda, inquietud, con gusto resolveré.